Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla el doctor William Pagán, pastor de la iglesia Casa de Restauración en Arecibo. Qué bendición es poder otra vez dirigirme a ustedes, dirigir a cada uno de los hermanos de la iglesia a través de este medio. Yo quiero en esta mañana hablarte de qué es ser un vencedor en Cristo. En medio de toda esta situación, de esta pandemia, estamos observando muchos mensajes que nos llevan nuevamente a aquel evangelio que se predicó a principios de siglo, un evangelio de miedo, un evangelio donde se estaba asustando a la gente, donde había mucha gritería, pero había poca sustancia espiritual. Y yo quiero decirte que el Señor sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Pablo escribe una carta y en esta carta le está escribiendo a una iglesia que su fe ha menguado. Yo antes de leer la porción bíblica, yo quiero que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por este tiempo, por este momento, por este espacio, Dios mío, que nos da para podernos comunicar con los hermanos y poderle hablar algo de la palabra. Gracias, porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Y aún en medio de la crisis, tú sigues siendo Dios. Gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo le escribe una carta a los romanos. Él había deseado ir a la iglesia de Roma, pero sencillamente se le había hecho muy difícil. Esta carta la escribe, perdón, entre el 57 y el 58, allá en Corinto, ¿verdad? Después de Cristo, 57, 58 después de Cristo, allá en Corinto, y la envía con la hermana Febe, esta hermana que era de la iglesia de Cencrea, ¿verdad? Uno de los puestos de Corinto. Así que esta hermana va y lleva la carta. Así que Pablo le escribe a esta iglesia porque esta iglesia había menguado su fe. Esta iglesia se estaban observando las situaciones, había llegado noticias a Pablo de que ya no tenían la misma fe, estaban en medio de la crisis y en medio de la crisis su fe había menguado. Ahora mire lo que le escribe Pablo en el nombre del Trino Dios, Romanos 8, versículo 35-39. Lo repito, Romanos 8, versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ante en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué palabra tan poderosa esta? Pablo le está diciendo a la iglesia, ¿sabe qué? La fe de ustedes ha menguado. Están en crisis. Y en medio de la crisis hay sufrimiento, hay dolor. En medio de la crisis muchas veces hay persecución. En medio de la crisis hay tantas cosas adversas. Por eso se llama crisis. Esa crisis es tribulación. Sinónimo de tribulación. Talepsi. ¿Ok? Eso es lo que significa. Entonces él empieza diciendo, ¿sabe? En medio de la tribulación, de la apretura, de la opresión, de la aflicción. ¿Qué es lo que significa? Tribulación, apretura, opresión, aflicción. Ahí en medio de esa tribulación yo estoy. En medio de la angustia. Y la angustia no es otra cosa que desesperación. Dolor interno que ahoga. Cuando tú estás en medio de la angustia, tú te sientes ahogado. Tú te sientes en una presión terrible. Nos habla de persecución. Y la persecución no es otra cosa que un conflicto emocional y físico. ¿Okay? Que te quita la paz hasta sentirte miserable.
cuando estás en medio de una persecución, cuando alguien te persigue, tú te sientes miserable porque tú quisieras salir de esa situación. ¿Sabes qué? El hambre, Pablo está hablando en esta porción bíblica de hambre, necesidad de comida, pero también necesidad física y espiritual. Hay hambre física, pero hay hambre espiritual. En estos días los templos han estado cerrados. Muchos hermanos extrañan reencontrarse nuevamente en los templos, lugares de adoración. Lo que es la iglesia de Dios, el cuerpo del Señor, añora poder encontrarse, abrazarse y decirle al hermano, Dios te bendiga, hermano, te amo, hermano, ¿sabe qué? Me hizo falta darte un abrazo. Esa hambre espiritual. Desnudez, y hay dos tipos de desnudez. Está la desnudez física y está la desnudez moral. Y uno de los conflictos más grandes que usted y yo en estos días vivimos es esa desnudez moral, porque hay mucha gente que se levanta con falso testimonio para tratar de dañar tu vida, de dañar tu ministerio, de dañar lo que Dios te ha dado. El enemigo se ha levantado, ¿sabe qué? Con 50,000 cosas para ahogar tu fe, para que tú no puedas declararte vencedor en el nombre de Jesús. Está hablando de peligro. Todo lo que va en contra de nuestra seguridad, tanto física como emocional, es peligro. Todo aquello que es un conflicto para tu vida, todo aquello que encierra un peligro para tu vida, tanto espiritual como emocional. Óyeme, es difícil. Si hablamos del coronavirus, todo el mundo está hablando de esto. Ahora el tema del momento es ese. Y si hablamos de ese virus, va a afectar tu vida física, tu vida emocional. Hay gente asustada. Hay gente que salen a la calle aún con guantes, con mascarilla, pero están asustados. ¿Okay? Emocionalmente se sienten en peligro. Físicamente se sienten en peligro. ¿Ok? Y Pablo, terminando este versículo bíblico, dice, ¿sabe qué? ¿Quién nos separará del Señor? Y nos da todo esto, lo que es tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, pero termina diciendo, y espada. Espada es sinónimo de muerte. ¿Sabe qué? Lo triste es que cuando vemos las noticias internacionales y vemos estados de la nación americana como Nueva York, New Jersey, donde hay tantos miles de muertos ya, donde hay tantos miles de personas contaminadas. Y entonces tú dices, hay peligro, hay espada, hay muerte. ¿Ok? Óyeme, qué terrible. Cuando nosotros tenemos que saber que el peligro que estamos enfrentando nos puede traer espada, y espada no es otra cosa que el sinónimo de muerte. ¿Ok? Ahora Pablo le está hablando a la iglesia y le dice, ¿sabe qué? No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Cuando tú y yo conocemos quién es Dios, cuando tú y yo conocemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas, cuando tú y yo sabemos lo que ha hecho con nuestra familia, cuando tú y yo sabemos lo que ha hecho con nuestros vecinos, con nuestro país, y cómo Dios en medio de esta crisis nos está cuidando, Pablo dice, no, mira, yo te voy a decir, nada me va a separar del amor de Dios, ni de creerle a Dios, nada va a hacer que mengue mi fe. Y empieza hablando de la muerte. ¿Sabe que la muerte no lo va a hacer? Hey. Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 21, dio una expresión. Dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando nosotros podemos internalizar eso, cuando nosotros podemos entender que el vivir es Cristo y que el morir es ganancia, nosotros realmente, tomando las precauciones que debemos de tomar, lo he dicho en cada uno de los mensajes, y respetando las leyes, nosotros vamos a seguir adorando a Dios. Nosotros vamos a seguir transmitiendo mensajes. Nosotros vamos a seguir cantando. Nosotros vamos a seguir adorando. Vamos a seguir levantando las manos.
Le vamos a seguir soltando las cargas a Él para que Él sea el que tome el control de nuestras vidas. No tenemos por qué temerle a la muerte. Esto es interesante. Ahora dice, ¿sabe qué? Yo estoy seguro que ni la muerte, porque allí en Filipenses capítulo 1, versículo 21, él había declarado que para él el vivir era Cristo. Oye, tan así, porque Pablo en un momento dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Oh, gloria a Dios. ¡Qué tremendo! El apóstol Pablo sabía lo que era confiar en el Señor, creerle a Dios. Este es el momento de tú y yo tener confianza en el Señor. Creerle a Él, dice, ¿sabes qué? Ni la muerte ni la vida. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él te dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Él te dio vida. Cuando tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida y nos dio vida en abundancia. Y lo interesante es que un día vamos a cerrar los ojos aquí y los vamos a abrir en las mansiones celestiales. Hay un corito que a mí me encanta mucho, que toca mi espíritu y toca mi alma. Y cada vez que lo canto, yo no sé cómo la gente lo canta. Cuando la gente lo canta, yo no sé si sienten lo que yo estoy sintiendo. Pero yo cierro mis ojos cuando empiezo a cantar. Yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Y yo me imagino caminando las calles de oro. Y yo me imagino viendo el mar de cristal. Y yo me imagino viendo las mansiones celestiales. Y yo me imagino los redimidos cantando santo, santo, santo. Oh, gloria a Dios. A su nombre sea la gloria y sea la honra. ¡Qué bendición! Cuando podemos cantar, yo quiero andar las calles de oro con Jesús. Creyéndole a Dios, teniendo fe, creyendo que para nosotros vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero, ¿sabe qué? Me encanta Gálatas 2:20. Esa porción bíblica que yo te acabo de mencionar ahora mismo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Ahora dice que tampoco ni ángeles nos va a separar del amor de Dios. En Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciar otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Oh, escuche bien. Usted y yo le hemos creído a Dios. Hemos creído en un evangelio. A mí me encanta lo que el profeta Isaías dice allí en el capítulo 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha depositado, se ha posado la mano de Jehová? Y dice, subirá cual renuevo. Oye, qué poesía más hermosa. Me encanta el versículo 5 porque dice, mas él herido fue por nuestros pecados. Molido, molido, molido. Óyeme, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, una llaga, la llaga del pecado, hemos sido sanados. Ahora, mire, me encanta porque dice, ni principados, poderes con autoridad. Usted va allí a Efesios capítulo 6 y va a encontrar lo que son principados, potestades. Te habla en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Pero da una información de fe y de autoridad para nosotros en ese Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Porque dice, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios en estos días, porque la acechanza del diablo es real. La muerte es real, la enfermedad es real, el virus es real. Y tú y yo tenemos que tener la armadura de Dios. Tenemos que tener fe, tenemos que tener precaución, nos tenemos que cuidar. ¿Ok? Y dice más, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre,
Oh. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice que ni lo presente. Escúchame bien. Cuando hablamos de lo presente, es de lo que nos está sucediendo ahora. O de lo que yo estoy recibiendo ahora. A veces recibimos cosas negativas, pero también recibimos dádivas positivas. Recibimos regalos, recibimos bendiciones, cosas que nos traen. Cosas que están sucediendo en este momento alrededor de nuestras vidas, positivas y negativas. Eso no nos puede separar del amor de Dios. Eso no te puede quitar la fe. Eso no puede hacer que tu fe mengue. Dice, ni lo porvenir. No. Las cosas que vendrán. A veces estamos anhelando el futuro y nos sentamos y estamos trabajando para que cuando nos retiremos, disfrutar de nuestras pensiones y decimos, Señor, gracias. Y me voy a sentir contento en este momento porque ya en 2 o 3 años o en 6 meses me jubilo y recibo mi pensión. Y la realidad es que vivimos con ese afán de recibir la pensión, pero cuando llega la pensión no podemos vivir con lo que la pensión nos envía. La vida cuando está sin Cristo y estamos pensando en lo que nosotros podemos hacer es incierta. Nosotros necesitamos poner nuestro futuro en las manos del Señor. Lo porvenir a mí no me va a apartar. ¿Sabe qué? Los problemas que vengan, las crisis que vengan a partir de este momento, a mí no van a hacer que mi fe mengue, que mi fe se limite. Dice, ni lo alto. Ok, hemos vivido un evangelio donde pensamos que todo lo bueno, todo lo tremendo va a suceder cuando lleguemos a presencia de Dios. Y se nos ha olvidado que nosotros hemos sido entronizados juntamente con Cristo. Se nos ha olvidado que hemos sido entronizados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Escúchame bien, lo alto. Nosotros desde ya hemos sido entronizados juntamente con Cristo. Pero eso no va a hacer que nuestra fe mengue. Tú no puedes decir, no, porque ya yo he sido entronizado juntamente con Cristo. Y qué bendición, porque cuando cierre los ojos voy por ahí para arriba. Todavía nos queda un tiempito más aquí para seguir trabajando por causa del Evangelio y de Cristo. Y tú y yo no podemos permitir que ni siquiera lo alto ni lo bajo, pero tampoco ninguna cosa creada. Ninguna cosa creada. Tú y yo tenemos que internalizar fe en esta mañana. Tú y yo tenemos que creerle a Dios en esta mañana. Tú y yo tenemos que decir, Señor, gracias por esa palabra de Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. No, nada de eso. Nada de eso nos va a separar del amor de Dios. Nada de eso va a hacer que nuestra fe se limite, que nuestra fe mengue. Nuestra fe tiene que seguir creciendo. Le tenemos que seguir creyendo a Dios. Tenemos que llamar al hermano y decir, hermano, aunque yo no te puedo ver, aunque no te puedo abrazar, no te puedo dar un beso y puedo hablar contigo face to face, cara a cara. Hoy, hermano, yo te digo en el nombre de Jesús, que está en victoria. Dios es maravilloso. Dios es bueno. Y yo quiero que internalice lo que dice Marcos el evangelista, capítulo 16, versículo 17. Y Marcos dice lo siguiente: estas
señales seguirán a los que creen. Pero los que creen, ¿qué? Dice, en mi nombre. A que creen en el nombre de Jesús. Porque en ese nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Su autoridad, su poder del Espíritu Santo sigue siendo la misma. Tú no puedes permitir que tu fe mengüe. Tú no puedes permitir que tu fe se acabe. Tú no puedes permitir que nada te haga separar del amor de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, hemos predicado tu palabra. Tu palabra es vida. Enviamos a través de este mensaje y de esta oración salud, restauración, fe, amor, gozo, paz y alegría a cada uno de los hermanos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y hasta una próxima.